Bien, buenas tardes estimados. Vamos a comenzar la cuarta clase del curso de formulación y evaluación de proyectos. Hoy vamos a dar el último tema con respecto a los estudios que se deben hacer para la evaluación de proyectos. Hoy vamos a ver el tema de el estudio financiero, ¿sí? Y un tema importante que viene incluido en su proyecto final, que es el flujo de efectivo. Vamos a explicar cómo es el flujo de efectivo, la importancia que tiene y cómo lo van a aplicar ustedes en su proyecto final. La clase la vamos a dividir básicamente en dos partes. La primera parte va a ser dando este último punto del estudio financiero, el flujo de efectivo. Luego vamos a ir a que ustedes nos presenten los avances que han hecho con su equipo, con su grupo, sobre los primeros puntos del proyecto final. Por ahí vi que me enviaron algunos avances importantes, interesantes. Luego me van a definir cuál es su proyecto. Ya ustedes tienen que tener bien determinado qué es lo que van a hacer, si es un servicio, un producto, una nueva empresa. Cualquiera que sea su producto, ya por lo menos tienen que tener la idea y haberla plasmado con su equipo y ya definirlo, porque esta semana, digamos, todos tienen que estar encaminados en el mismo horizonte, crear todos los instrumentos que nosotros hemos visto, pero ya sabiendo el proyecto que van a tener. Luego vamos a presentar el proyecto final, que ya está en su plataforma, cómo es la estructura que lo van a hacer, y ustedes van entonces a hacer todas las preguntas que tengan que hacer con respecto a esa estructura, ¿sí? Bueno, comencemos. Vamos a ir viendo. Algunos compañeros todavía falta que se vayan sumando. Vamos a darle chance que vayan sumando mientras que nosotros avanzamos entonces con el tema de hoy. Bien. Estudio financiero. Como vieron en las diapositivas que vimos semanas anteriores, el estudio financiero básicamente ya se aplica al final de los otros estudios, ¿no? Hay que tener ya el estudio técnico, el estudio de mercado bastante avanzado para que entonces uno pueda llegar al estudio financiero, que es muy importante porque determina entonces la rentabilidad que va a tener nuestro producto, nuestro servicio, pero sí siempre tiene que esperar a llegar a la fase de factibilidad, la etapa de prefactibilidad para iniciarlo, ¿sí? Y luego en la etapa de factibilidad donde se hace la evaluación misma del proyecto y que la parte financiera es evidentemente súper importante. Bien, el estudio financiero entonces de un proyecto tiene como objetivo detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo un proyecto. O sea, inicialmente es lo primero que tenemos que ver. Financieramente podemos llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Y si no podemos financieramente llevarlo a cabo ahora, si es prudente entonces financiarnos o pedir un préstamo o pedir ingresar a un nuevo socio para hacer el estudio o para hacer el proyecto, ¿sí? Entonces eso es uno de los primeros objetivos entonces del estudio financiero, detectar qué recursos económicos yo tengo para llevar a cabo ese proyecto. Gracias a este análisis se calculan también los costos totales para el proceso de producción, ¿sí? Ya sea la producción de un producto como tal, de un servicio o inclusive de una nueva empresa, todo lo que es los costos de operación, ¿sí? Y los ingresos que debe recibir en cada una de las etapas del proyecto. Todo esto lo lleva el estudio financiero. Bien, la información generada en este estudio financiero nos dirá la viabilidad del proyecto en términos económicos, ¿sí? Un estudio completo de mercado será la fuente de donde recogeremos la información para poder hacer este estudio, ¿sí? Ya tenemos que haber empezado a hacer investigación sobre el mercado o el estudio de mercado para poder empezar nuestro estudio financiero, ¿sí? Ya tenemos que saber cuál es nuestro target o a dónde vamos a alcanzar, nuestro mercado que vamos a alcanzar, cuál es el segmento de clientes que yo debo apuntar. Son jóvenes, o son adultos, o son infantes, o hacia dónde, mi producto hacia dónde está orientado. Entonces, ya tengo que saber ese mercado o esa segmentación de clientes para poder saber cómo financieramente debo empezar a llegarles a ellos, ¿sí? Así que ya tiene que estar el estudio de mercado bastante adelantado cuando uno inicia a hacer el estudio financiero, ¿sí? Entonces, ya
Dentro del estudio financiero existe la evaluación financiera, ¿sí? La evaluación financiera es el estudio que tiene como objetivo determinar la rentabilidad del proyecto, ¿sí? Ya cuando uno va a evaluarlo es que ya tiene datos importantes sobre las finanzas, entonces uno va a evaluar qué tan rentable va a ser mi producto, qué tan rentable va a ser mi proyecto, ¿sí? Gracias a este análisis, si necesito una inversión inicial, cuáles serán sus beneficios, cuáles serán sus costos y cómo será la ejecución de esa primera etapa o de ese proyecto, ¿sí? Entonces, tengo que hacer, para poder hacer esta evaluación ya tengo que tener información, tengo que tener datos, ¿sí? Entonces, la evaluación financiera busca esto, determinar la rentabilidad del proyecto. Bien, la evaluación financiera tiene como objetivo también evaluar el proyecto, ¿sí? Estaremos poniendo entonces en duda la viabilidad, siempre y cuando tengamos que analizar muy bien la etapa financiera para puede poner en duda la viabilidad del proyecto. O sea, si efectivamente no es económicamente viable, el proyecto, como ya vimos en las etapas que vimos anteriormente, a los niveles, el proyecto puede ser que se detenga y se ponga en pausa o efectivamente lo den por cancelado, ¿sí? Esto lo podemos hacer durante la fase de ejecución del mismo a través de hitos, es decir, momentos clave de la planificación en una fecha fija para realizar el estudio de viabilidad del proyecto. ¿Qué preguntas se hacen al momento de hacer la evaluación financiera? ¿Sí? ¿Qué actividades se van ejecutando según el plan previsto? O sea, las actividades se van ejecutando con el plan. ¿Cuánto se va gastando según lo acordado en ese plan? ¿Y qué se necesita cambiar dentro de la planificación? ¿Sí? En la ejecución del proyecto como tal, uno va a tener un presupuesto de ese proyecto. Ese proyecto necesita estar controlando que los gastos vayan de acuerdo a lo planificado. Si vamos a hacer 3 etapas para ese proyecto, en cada etapa hay que hacer una serie de gastos, ¿sí? Hay costos asociados y gastos asociados. Entonces, uno tiene que ir revisando contra el presupuesto si se va gastando lo estimado. Si estimamos dividir en 3 nuestro presupuesto total y en el primer mes o en la primera etapa ya me he gastado la mitad, algo va mal, ¿sí? Algo va mal, no presupuesté, no planifiqué de manera adecuada y entonces necesitamos o ajustar o rectificar y decir efectivamente esto nos va a salir mucho más caro, inclusive la ejecución del proyecto como tal. Bien, importante, ¿cómo vamos a hacer el estudio financiero de un proyecto? Aquí, en esta parte, deben tomar nota, bueno, igual yo les voy a subir este PowerPoint, porque ustedes deben hacer una estimación o un estudio financiero en su proyecto como tal. Aunque sea algo muy leve, yo les voy a especificar qué puntos específicos necesito, pero debemos considerarlo, ¿sí? Así que vamos a ver todo lo que lleva, cómo hay que hacer el estudio financiero de un proyecto, ¿sí? Y entonces debemos analizar lo que dice aquí, ingresos. Lo primero que debemos analizar son los ingresos. Es la base de la valoración y las conclusiones de los estudios o del estudio, ya sea mercado, ya sea técnico, ¿sí? Los costos, ¿sí? Se trata de los costos totales del producto o servicio que fijemos. Aquí entra desde los costos unitarios de la materia prima, los costos indirectos de fabricación y la producción indirecta. También están los gastos de administración, todas las herramientas y los recursos y el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Son los 3 primeros ítems que tenemos que considerar al hacer un estudio financiero. En la parte de costos, ya la semana pasada estuvimos viendo el tema de la estimación de costos. Esos costos que determinamos en el video que estuvimos viendo la semana pasada van incluidos aquí, ¿sí? Porque esos son los costos de nuestra producción. ¿Cuánto nos cuesta producir ese recurso o cuánto nos cuesta producir ese servicio? Bien. ¿Qué otros ítems tenemos que tomar en cuenta? Los gastos de venta, ¿sí? Si yo quiero llegarle a mi mercado, ya tengo el producto, es muy bueno, me sale relativamente económico adquirirlo, bueno, tengo que venderlo. ¿Cómo llego a mi mercado para que se entere de que yo tengo un superproducto que es para él? ¿Sí? Entonces, ahí viene la parte de marketing, ¿sí? O el departamento comercial, o uno mismo hace las tareas de actividades comerciales como quiera. Pero
Eso va a llevar un gasto, ¿sí? Si tengo que montarlo en una página, si tengo que crear una cuenta de Instagram y tener a alguien que me vaya entonces haciendo las publicidades, eso son gastos de marketing y influyen dentro de mi presupuesto como gasto de venta, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta vender los productos y servicios? Esos son los gastos de venta. Bien, están los gastos financieros que corresponden a la adquisición de préstamos, planes de financiamiento. Sí, eso es si ustedes en algún momento dijeron, para poder llevar mi proyecto, yo voy a pedir un préstamo. Entonces aquí van los gastos financieros, cuánto es tu letra mensual, cuántos son los intereses, cuánto te cobra entonces por financiamiento del banco, todos los gastos bancarios irían entonces en gastos financieros. Gastos de depreciación en el momento que se necesite. De depreciación ya cuando si compraste un equipo, una computadora, una impresora, un carro, una moto. Todos esos, cuando compra activos, son relativamente activos, uno entonces tiene que tomar el tema de la depreciación, porque todos esos activos se van deteriorando, ¿sí? ¿Verdad? Y su costo definitivamente con el tiempo va bajando y uno lo tiene que tomar en consideración. Las amortizaciones, ¿sí? El objetivo es saber la pérdida periódica del valor de los activos. Depreciación y amortización van de la mano, son temas de activos. Cuando uno ya va a tener activos, sea una computadora, una impresora, una moto, como les dije, entonces tiene que tomar en cuenta los gastos de depreciación y los gastos de amortización. ¿Qué otro ítem necesitamos tomar en cuenta para hacer el estudio financiero? El presupuesto de caja, ¿sí? Son los movimientos de dinero, dónde y cuándo nos costará realizar las transacciones del dinero. El flujo neto de efectivo, ¿sí? Cantidad neta total de dinero que tendrá el proyecto durante todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta las tasas internas de retorno, la rentabilidad, los valores netos a nivel futuro y los impuestos que haya que pagar y los intereses que haya que cubrir. El flujo neto efectivo, nosotros vamos a verlo más adelante, lo que es el flujo de caja, se conoce como el flujo de caja también, y eso lo vamos a analizar en el proyecto y se va a explicar entonces un poco más a detalle más adelante. Costo de capital, también denominada tasa de costo, ¿sí? Representa el valor de capital económico, y el valor actual neto nos dirá lo que ganaríamos al día de hoy, como si fuera el dinero estuviera percibiéndose en el futuro cuando lo recibimos. ¿Sí? Eso es los valores futuros que estuvimos viendo anteriormente. De hecho, hicimos una práctica con el valor presente y valor futuro. Bien. Vamos a ver ahora lo que es el flujo de caja. Flujo de caja o efectivo, o flujo de caja o flujo de efectivo. Y lo vamos a ver y ustedes van a tener que hacer un flujo de caja o flujo de efectivo en su proyecto. Bien, flujo de caja proyectado. O sea, cuando es un flujo de caja proyectado es precisamente como vamos a hacerlo para el proyecto. Todavía no está en ejecución, entonces nosotros tenemos que hacer un flujo de caja proyectado porque todavía no tenemos el producto. Si tuviéramos ya con el servicio, la compañía abierta, digamos, o el producto andando, nosotros tenemos que hacer un flujo de caja real y sumándolo a un proyectado, ¿sí? A los meses que todavía no han transcurrido, yo entonces tengo que proyectarlo. Pero el día de hoy, como el proyecto puede ser que se vaya a dar, hago un flujo de caja proyectado, ¿sí? Y es una estimación del dinero que se espera que ingrese y que salga del negocio. Sí, es bastante simple, ¿no? Cuánto espero ingresar de las ventas y cuánto es lo que se me va a estar saliendo de mi caja, de efectivo como tal, en los diferentes gastos que yo tenga. ¿Sí? ¿Qué se debe incluir? Todos los ingresos y los gastos proyectados. La provisión de flujo de caja generalmente se hace un periodo de 12 meses, o sea, por todo el año. Sin embargo, las estimaciones pueden cubrir periodos más cortos, que eso es lo que va a pasar con nosotros ahora, donde se va a solicitar que haga usted un flujo de caja, digamos, a 6 meses o inclusive un trimestre, que serán 3 meses, para no proyectarlo tanto tiempo, porque como un proyecto tendríamos que saber cuánto aguanta nuestra caja, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de 3 meses para verificar entonces cómo va a ser el flujo de nuestra caja en el primer trimestre. Bien, vamos a colocar un pequeño video. Vamos a ver si me presenta una vez. ¿Cómo saber si estás manejando bien la liquidez de tu negocio?
La herramienta que te va a permitir saberlo con certeza es el flujo de caja. Y aquí te diremos cómo usarlo. El flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta que presenta en detalle los ingresos y los gastos de tu negocio y te dice de cuánto efectivo dispones durante un periodo determinado. Por ejemplo, un mes, una quincena, una semana. La principal función del flujo de caja es permitirte saber si al fin del mes, la quincena o la semana estás tas con tas, en azul o en rojo. El flujo de caja te muestra la relación entre el dinero que entra a tu negocio y el dinero que sale. Imagina un tanque en el que entra y sale agua. La idea es que conduzcas tu negocio de modo que por más agua que salga, siempre haya una cantidad en el tanque que te permita abastecer tus necesidades. Ese flujo de agua o dinero, La liquidez, es lo que te muestra el flujo de caja. Puedes evitar quedarte sin agua y también evitar que el tanque se rebalse. ¿Y cómo se hace? primero, anota cuánto tienes de efectivo. Luego registra todos los ingresos o entradas de dinero para el periodo escogido. Después, registra todos los egresos. Finalmente, haciendo las sumas y restas, tendrás un saldo que te indicará el nivel de liquidez. Entonces, si te fijas bien, vas a observar el comportamiento del efectivo a lo largo del periodo escogido y detectar, por ejemplo, que hay momentos buenos y malos, según el mercado, las fechas especiales, el cronograma de obligaciones y otros. Esa información te sirve para conocer con certeza cómo se comporta la liquidez de tu negocio y podrás entonces gestionarlo mejor. Recuerda, cuentas claras, bolsillos contentos. Bien. Voy a detener aquí el compartido. ¿Qué les pareció el flujo de caja? ¿Alguna pregunta? Quiero detenerme allí porque como va a ser parte de su proyecto, voy a explicarles un poquito más sobre el flujo de caja. Me interesa que lo tengamos bastante claro. Bien. De nuevo. Bien, ahí, como vieron en el video, el flujo de caja que vemos allí, lo están representando, digamos, como un bote o un recipiente donde va recibiendo entonces lo que son los ingresos. Vamos a hacer algunas anotaciones aquí. Estos serían los ingresos, esto que aquí puse en rojo. Aquí serían todas las ventas de lo que ustedes entonces van a estar recibiendo, va llenando, digamos, su caja o su cuenta de banco, como ustedes lo quieran decir, ¿no? Una caja no significa necesariamente que es esa caja menuda que tenemos, que las secretarias tienen debajo de su escritorio, eso. No es necesariamente eso, ¿sí? El flujo de caja es cuánto tengo líquido, o sea, efectivo, en el banco que yo pueda disponer en cualquier momento, ¿sí? Muchas empresas tienen muchas ventas, y también tienes muchos gastos. Entonces, tienes que estar pendiente, el administrador, o en este caso, digamos, nosotros, de nuestro proyecto, de nuestra tienda o nuestro emprendimiento, como sea, cómo va a ser el ingreso de nuestro dinero. Porque yo puedo tener muchas ventas, pero ya las cobré, las vendí, lo di a crédito. ¿Cuándo me van a pagar? Porque yo necesito tener controlado, tener el efectivo, porque hay cuentas que yo tengo que ir pagando. Entonces, este es lo que trata de hacer este ciclo del agua aquí, la liquidez que yo tengo que tener, porque yo tengo que pagarle los 15 y los 30 a los empleados que están trabajando conmigo. Tengo que pagarle cuando me lleva uno de los insumos, ¿sí?
tengo que pagarle la energía, tengo que pagarle la internet, tengo que pagar el alquiler del local. Si yo no pago alguno de estos, puede ser que mi producción o mis ventas obviamente se detengan. Si yo no pago la luz, si me cortan la luz, me detengo completamente. Entonces, yo tengo que tener un bote o una caja, como lo que dice, con ese efectivo que sea lo suficientemente, que me alcance para pagar todas mis cosas mensuales. Eso precisamente es lo que trata de representar. Mis ingresos deberían cubrir mis gastos y siempre sobrarme un poco más, ¿sí? El hecho de que no me quede sin nada, como pasó aquí, que se quedaron sin nada y efectivamente ya dejaba de sacar agua. Si ya yo no puedo sacar agua en la parte de abajo, me quedé sin liquidez y no puedo pagar entonces la renta, los salarios, no puedo pagar la luz y obviamente entonces mi servicio se cae completamente. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. En el mejor de los casos, ¿sí? Hay otros casos que puede suceder y es el caso de que mis ventas sean lo suficientemente grandes como para tener una liquidez, aquí como lo vemos acá que se llenó el tanque, digamos, mi liquidez, eso significa mi dinero, tengo una buena cantidad de dinero en mi cuenta bancaria, con lo cual puedo pagar bien un par de meses, aquí un mes, 2 meses, 3 meses. Eso significa que ya tengo mucho, o sea, mis ventas se están dando bien y mis cobros de esas ventas están dando bien, la gente está pagando, por lo cual yo tengo liquidez. Esto se llama liquidez en mi cuenta bancaria. ¿Qué pasa cuando llega un punto donde mi liquidez, que yo tengo que establecerlo? Dígame que mis gastos mensuales son $1,000, ¿sí? Pero llega un punto que mis ventas fueron tan buenas que llegaron a 10,000 aquí, ¿sí? Entonces, se llama exceso de liquidez. Y yo digo, hey, pero eso no es un problema, ¿no? Definitivamente que no es un problema, es el mejor de los casos, ¿sí? Pero, administrativamente, ¿qué me recomiendan? Cuando yo tengo exceso de liquidez, no está bien tampoco. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que o abrir una cuenta específicamente de ahorros para el exceso de liquidez, ubicarlo allí, o abrir una cuenta de inversión para que se me vaya multiplicando ese exceso de liquidez, o ir cancelando obligaciones, que digamos, esto ya depende administrativamente cómo lo quieras ver. Cancelando obligaciones sería eliminar un poco de los gastos para que cada vez sea menos el flujo que se vaya hacia abajo, ¿verdad? O sea, digamos, pagar un préstamo y que ya no sea 1,000 mensuales, sino 800 porque ya tengo que pagar menos. Entonces, estas son las condiciones que se dan cuando yo tengo exceso de liquidez, ¿sí? O superávit, o como lo quieran decir. Tengo exceso de liquidez, yo puedo entonces ahorrar, invertir o cancelar algunas obligaciones. Ese es el mejor de los problemas que puede tener un empresario o una persona emprendedora, y ojalá la mayoría de los emprendedores tengan este problema de que tengan superávit y tengan que tomar una decisión de qué van a hacer con ese exceso. Normalmente era el caso anterior donde se quedaba sin mucha solvencia. Eso es lo que le ocurre mucho a los que estén comenzando en este tema de emprendimiento. Pero uno tiene que tener bien claro el flujo de caja para no quedarse sin dinero y para poder no poner en riesgo tu negocio. Bien, entonces aquí yo voy a adelantarme hasta donde está haciendo aquí en el video, hacen el primer mes. Vamos a ver si lo puedo colocar aquí. Bien, perfecto. Fíjense, este cuadro ustedes lo van a hacer. Sí, van a comenzar con el saldo inicial. ¿Qué es el saldo inicial? Con lo que ustedes comienzan. Digamos que ustedes en su proyecto dicen, voy a comenzar el 1 de noviembre. Ese es el día que va a comenzar su proyecto o su emprendimiento, o lo que sea. Ustedes dicen, ¿con cuánto voy a comenzar? Ustedes no pueden comenzar con 0, ¿verdad? Si venden dulces o si venden donas, no pueden comenzar con 0. Alguien le viene a pagar y no tienen cambio y dice, no tengo cambio. Ven después y perdieron una venta. Ustedes tienen que tener no solo efectivo para hacer los cambios, sino tienen que arrancar con algo, ¿sí? Porque no van a poder arrancar en 0, es muy difícil. Entonces digamos que comienzan con $1,000, $500, no importa. Aquí ustedes van a ubicar el valor con que ustedes van a iniciar su negocio. $1,000, $500, $400, $300, lo que, dependiendo de lo que ustedes hagan en el análisis de cómo van a comenzar. Entonces aquí en esta sección de ingresos, en toda esta sección de ingresos, ustedes van a poner entonces proyectado, porque ahora un proyecto,
lo que estamos haciendo no es una realidad, ustedes van a proyectar cuánto estimo yo que voy a vender. Voy a vender 50 donas al día y eso representa que al mes entonces me haga unos $300. Entonces ustedes van a poner el primer mes cuánto ustedes esperan ganar, $300. ¿Sí? En ventas o en servicio, lo que den ustedes. Cualquier otro ingreso que hagan, ustedes lo ponen aquí. ¿Sí? Bien, entonces esta es la sección de ingresos. Ahora abajo van a poner la sección de gastos. Gastos o ingresos, es lo mismo. ¿Sí? Sueldos, si usted tiene que pagar a un ayudante, que es el que le prepara la masa para las donas y todo esto, ¿cuánto le tiene que pagar? $100, entonces usted ubican los $100 aquí. Aquí lo representan en negativo, obviamente, para hacer una suma básica después y ya entonces está el total, ¿no? ¿Qué tienen que pagar? Le tienen que pagar algún servicio, internet, la luz, el alquiler, lo que tengan que pagar, todo. No dejen nada por fuera. Todo lo que tengan que pagar, internet, teléfono, o tarjeta de celular, o alguien que le hace la página, lo que tengan que gastar, ustedes lo ponen aquí, ítem por ítem. Al final, entonces, se va a sumar todo lo ingresado menos lo gastado y aquí, entonces, le va a dar un total. Vamos a ver acá cómo le daba el total aquí en el video. Sí, ahí le di entonces un total de $10.500, ¿no? Ese fue el total. Entonces, después de sumar todos los ingresos, restar los gastos, le dio 10.500. ¿Qué pasa con esos 10.500? Que es la suma del porcentaje inicial o el monto inicial que tenía arriba, más los ingresos, menos los gastos. Entonces, ustedes lo van a subir al siguiente mes. Ahí está. ¿Sí? Ustedes toman entonces para el primer mes el saldo inicial más la suma de sus ingresos menos todos los gastos. Eso le da un total y ese total, como dice aquí, ustedes lo suben como saldo inicial del siguiente mes. Lo que les da aquí es el saldo inicial de su siguiente mes y hacen entonces lo mismo. Ubican otra vez sus ingresos del segundo mes. Digamos que ustedes proyectan que el segundo mes ya van a tener más personas que lo conozcan, van a tener ya una clientela cautiva, que fueron los que comieron sus donas el primer mes, y entonces el segundo mes los nuevos, más lo que ya comían anteriormente, tienen más. Entonces ustedes pueden colocar que aquí se incrementa un poco los ingresos, digamos que los gastos se mantienen, y entonces le da un total acá. Ese total queda aquí, luego va para el siguiente mes también. Y así. Vamos a hacerlo por un trimestre, tal cual lo hicieron en este ejemplo. Por eso lo explico así, para que tengan este video y este ejemplo que hicieron acá y lo tomen entonces para su proyecto. Tal cual. Ya digo, saldo inicial, van colocando sus ingresos, van colocando sus gastos y el segundo mes igual, lo pasan al tercer mes y aquí hicieron 4 meses, pero nosotros con 3 meses está bien. Si lo hacen 4 meses, como quieran. Pero con 3 meses está bien. Ahí entonces ustedes van a saber con cuánto le está quedando después de cada mes. Como se dan cuenta aquí, en realidad aquí esta persona no estuvo ganando. Comenzó con 10.400, pero al final del mes tuvo 10.500. Después bajó a 7.000, después 7.900. Y al final, ya al cuarto mes, entonces empezó a ganar un poco, ¿sí? Si lo comparamos como desde el principio hasta los 10.200. Eso significa que los primeros meses, obviamente, hay un periodo de recuperación porque uno está haciendo clientes, uno está atrayendo más clientes y tiene más gastos porque uno está mandando publicidad para que vengan al negocio y todo eso. Entonces, es normal que los primeros meses no haya tanta ganancia o no haya ganancia, más que todo haya pérdidas, pero es que te estás dando a conocer. Empiezas a ganar después de cierto tiempo, ¿sí? Entonces, esos son recuperaciones del capital que estás invirtiendo desde el principio y siempre lleva un periodo, pero eso es un periodo, digamos, relativamente corto. No vas a esperar pasar 3 años para empezar a recuperar lo que invertiste porque ¿quién te va a sostener todos esos 3 años? O sea, eso tiene que ser un periodo muy corto que uno pueda recuperarse rápido. Pero sí se entiende que los primeros meses puede ser
que no estés ganando, sino que uno esté perdiendo, pero es que está ganando clientes. Bien, esta parte de lo que me quería detener aquí para explicarles lo del flujo de caja, en este caso un flujo de caja proyectado, porque no es real, es sobre su proyecto. Cuando ya tengan el negocio, ustedes tienen que hacer un flujo de caja real hasta, digamos que estemos ahora mismo estamos en octubre, yo tengo que tener un flujo de caja de enero a octubre y proyectado noviembre y diciembre, porque no han ocurrido, pero yo proyecto cuánto me va a caer o ingresar en ese tiempo y luego voy viendo si proyecté bien o si efectivamente mi proyección fue mala. ¿Sí? Bien, chicos, alguna consulta. Importante esto porque viene dentro de su proyecto. ¿Se escucho? Bien, no lo escucho porque no me han dicho nada, pero sí les voy a comentar que ahora sí me van a tener que hablar porque necesito sus proyectos. Déjenme mostrarles solamente el final de la presentación. Bien. Porque bien, entonces, como tarea número 2, que todavía nosotros tenemos pendiente una tarea número 2, yo le iba a hacer una serie de problemas sobre las proyecciones sobre los valores futuros y los valores reales, que teníamos una serie de operaciones financieras, pero como ya no tenemos tanto tiempo, lo que les voy a colocar como tarea número 2 es el flujo de caja proyectado de su proyecto. O sea, la tarea número 2 va a ser en grupo, el mismo grupo de su proyecto final, y van a hacer entonces el flujo de caja proyectado de su proyecto. Ese va a ser su tarea número 2. A la vez, están adelantando parte de su proyecto final, ¿verdad? Porque el proyecto final lleva el flujo de caja. Entonces, lo van a tener como tarea número 2 y va a ser parte de su proyecto final. Entonces, ya para no invertir en otras actividades, su tarea número 2 va a ser el flujo de caja proyectado, va a ser una tarea grupal y me la entregan entonces antes del proyecto final, pero lo bueno es que ya están avanzando. Cuando hagan esta tarea, ya es un avance para su proyecto final. Bien, los escucho sobre su proyecto, necesito saber sobre su proyecto que han avanzado esta semana y luego les voy a mostrar la estructura del proyecto final. Bien, los escucho mientras que busco la lista de los grupos para que me vayan indicando quién me va a hablar de sus avances. Hola chicos, los escucho. Bien. Si quiere vamos a comenzar con el equipo de un equipo me mandó algo. Vamos a ver si alguno del equipo del grupo, déjenme ver qué grupo es. El grupo donde está Loni. El grupo de Ana, el grupo 3. Vamos a ver. Ya este grupo me mandó un avance. ¿Hay alguien del grupo 3 presente? Sí, profesor, yo estoy Yesenia del Mar. Ok, voy para proyectarle entonces su proyecto, a colocarle aquí. A ver. Yesenia, ¿verdad? Ok, está Yesenia, Lon no está, aquí también está Ana, y está Jessica. Bien, está Yesenia, entonces vamos a compartir el avance del grupo. Lo voy a pasar por encima para que los demás
solamente para que vean como un ejemplo. Aquí hicieron su página de presentación, su introducción, ¿sí? La identificación del problema, los antecedentes, bien, situación actual. Cuéntanos, Yesenia, ¿de qué va a ser su proyecto? Yo no lo he leído completo, la verdad. Nuestro proyecto, profesor, se refiere a una empresa que crea apps para venderle a otras empresas para tener más soluciones en sus negocios. Ok, Alternativas. van a ser aplicaciones a la medida, o sea, ustedes van a esperar alguna solicitud de sus clientes para hacer el apps y vendérsela, por decirlo así. Correcto. Okay. No son apps que ustedes van a tener, digamos, que ustedes la crean de su ingenio y después salen a venderla, sino van a ser apps a la medida del cliente. Exacto. Ok, perfecto. Eso, básicamente es un servicio, ¿no? Es una empresa que brinda un servicio. Una empresa de servicio, correcto. Exacto. Bien, muy bien. Ustedes, aquí está la alternativa de solución. Permítanme que lo percibir. Muy bien. Bien, aquí ponen los beneficios básicamente de su producto. Y su conclusión. Muy bien, como un avance me parece muy bueno. Ahorita te voy a mostrar la estructura que debe tener el proyecto, pero ya ustedes tienen la primera parte de identificación del problema bastante estructurado, o sea que ya en esa parte ya ustedes avanzaron bastante. ¿Qué otro grupo tiene algo por ahí? El grupo 1 dice Cecilia, David y Karina. Cecilia está acá, Karina también. ¿Cómo les ha ido? Cecilia y Karina. Buenas tardes, profe. No sabía que tenía que enviarle adelanto. Ok, bueno, yo le había mandado un correo con eso, pero bueno, ya saben de qué va a ser su proyecto, ya saben qué van a ofrecer. ¿Será un producto, una nueva empresa o un servicio? Karina, Cecilia. ¿Cómo? Disculpe. Vamos a ofrecer una... No, disculpa, Karina, es que no se escucha. Cecilia, si me puedes decir, lo que pasa es que Karina tiene como interferencia y no se escucha. Digo, como que una empresa. Sí, una empresa que brinda un servicio. Ok. Listo, perfecto. Entonces, una empresa de servicio, bien. Igual, ahora les proyecto la estructura del trabajo final. Bien, el grupo 2, Edwin, está acá. Edwin va con... antes de ir al grupo 2, el grupo 1, David Córdoba se puso en contacto con ustedes, Cecilia y Karina. Sí, profe. Ok, listo. Bien, grupo 2, Edwin, Catherine, Solimar y Zuleika. Aquí está Solimar y está Edwin. Buenas tardes, profesor. Sí, nosotros ofreceremos un producto y ya tenemos los avances que usted pidió, los tenemos realizados. El avance lo quieres proyectarlo para que me vayas diciendo y yo le indique más o menos si le hace falta algo o lo quiere dejar para la próxima semana. Bueno, yo ahorita no podría proyectarlo por el problema de la señal, pero mi compañera Catherine dijo que lo proyectaría, así que no sé si está pendiente que podría proyectarlo. Katy, ¿quieres proyectar el avance que tienen? Catherine. Buenas tardes, profesor. Buenas En tardes. realidad no tendría cómo proyectarlo porque no lo tengo en la computadora, sino en el celular. Ok. Listo. Bueno, yo podría proyectarlo. Ah, perfecto. Edwin, dale. Ya te doy permiso para que lo proyecte.
En la parte de abajo donde dice compartir pantalla. Ahí está. Me confirman si... Ya se ve, exacto. Dale hacia abajo, exacto. Un poco más. Bien. Si quieres ver hablándome de cuál va a ser el... Ustedes dijeron que un servicio, ¿no? Un servicio también. Nuestro grupo va a desarrollar lo que es un producto, que son venta de mermeladas, pero en rodaja. Ok. Aquí ya tenemos ¿cómo es? La identificación del problema. También ya hemos desarrollado los antecedentes de la situación actual, también la población afectada. Hemos desarrollado también por zonas geográficas y también por aquí la población afectada. Okay. Y por grupos específicos de género. ¿Va a estar segmentado en una parte específica o sea, alguna provincia, algún sector específico? Sí, sería aquí en el distrito de La Chorrera. Ok, Panamá Oeste, entonces, básicamente. Ok, sí. Perfecto. Bien. Ya eso es lo que tenemos desarrollado. Perfecto, bueno, lo importante es que ya tienen bastante avanzado, es bueno. Bien, son 3 grupos, ya los 3 me comunicaron más o menos que iban a tener. Yo voy a compartirles ahora la estructura de su proyecto, que ya está en la unidad, ya está montado en la unidad didáctica 5, para cuando lo quieran ver. Vamos a ver aquí, comparto pantalla. Bien. Aquí está. Dice, deben coordinar la creación del grupo. Ya esto lo hicieron. Después con una lluvia de ideas, que eso ya lo hicieron para poder llegar a la conclusión de qué tema va a ser. Y esta es la estructura que deben tener. Ya ustedes, la mayoría avanzó en este primer punto, que es identificación del problema, antecedentes, situación actual, definición del problema, objetivos, población afectada, alternativa de solución. Este es el primer punto, que es identificación del problema. ¿Sí? Ya muchos de ustedes ya fueron avanzando en esto. ¿Sí? El segundo punto es el análisis FODA. Van a hacer un análisis FODA de su proyecto. ¿Sí? Yo sé que el proyecto, digamos, es algo que se va a hacer, pero bueno, ya desde que ustedes saben, ustedes tienen que saber cuáles van a ser sus fortalezas, ustedes las numeran. En este caso no va a haber un límite ni un mínimo de ítems o de elementos para cada elemento de, si de fortaleza o de habilidades. Ustedes lo colocan, o sea, obviamente pongan un par, más de dos o más. Sus fortalezas, cumplimiento, no sé, dedicación, como quieren poner a ustedes como sus fortalezas, sus debilidades, que como ustedes ya saben son elementos internos, fortalezas y debilidades son elementos internos, y también tienen que colocar un par de ítems en los elementos externos, que serían las oportunidades, son los positivos, son oportunidades, son el hecho de que se pueda dar algo que les ayuda a ustedes, una oportunidad que pueda darse y le ayuda a ustedes a su producto, a su servicio o a su empresa. Y las amenazas, que no es que se cumpla hoy, pero puede llegar a darse y eso puede atentar contra su proyecto, su servicio o su empresa. Sí, entonces van a hacer un FODA, la matriz de FODA con sus 4 elementos, ahí con los ítems que ustedes vayan colocando, y abajo, donde dice detalle del análisis, entonces ustedes van a colocar un resumen de ustedes. Ustedes van a decir, nuestras fortalezas podemos seguir manteniéndolas porque representamos todo lo aprendido dentro de nuestra área de trabajo o de producción, etcétera, etcétera. Y ustedes entonces hacen un pequeño resumen de qué les dice su FODA. O sea, les dice que tienen pocas debilidades, o sea, tenemos pocas debilidades y por la cual entonces nuestras fortalezas sobrepasan nuestras debilidades y eso nos pone a favor en el mercado.
lo que ustedes quieran decir de su análisis, ¿no? Eso es importante entonces que lo coloquen ahí. Aquí va, en esa segunda parte va eso. El FODA y el análisis de su FODA, del proyecto. Bien, el estudio 3, digo, la parte 3 es el estudio técnico. ¿Qué van a hacer ahí? La estimación de costos. La semana pasada, proyectamos un video de la fundación de Carlos Slim, donde le decía cómo hacer la estimación de costos, lo importante y cómo hacerla. Ustedes busquen esa videoconferencia, pongan ahí el video y ahí les dice cómo hacer la estimación de sus costos. Ustedes van a ver entonces qué tienen que contemplar para la estimación de costos. Sus insumos, por lo menos al que van a vender rodajas mermelada o mermelada, bueno, como a quién le compro los productos, cuáles son mis costos, cuánto voy a comprar de fresa, o cuánto voy a comprar de piña, qué tengo que usar, cuánto de azúcar tengo que comprar, o sea, cuáles todos mis costos que necesito, también el envase, quién me va a vender el envase, cuánto me va a costar el envase, y cuánto me va a costar hacer la etiqueta que tengo que poner, cómo voy a sellarlo, o sea, todas esas cositas que son sus costos, ¿sí? Al ustedes plasmar ese costo, como vieron en ese video de la semana pasada, ustedes dicen, bueno, ya compré 10 piñas y compré, no sé, 75 frascos, y con esas 10 piñas y con azúcar y con todo eso, yo creo que puedo hacer entonces 50 frascos con esto. Entonces ustedes dicen, bueno, hice 50 frascos y esto me salió $30. Comprar todas las piñas, los frascos, para sellar el frasco, la etiqueta, $50 por todo eso. Bueno, entonces yo tengo que saber que tengo que vender esos, me salió a $30, hice 50 frascos, bueno, tengo que venderlo. Ahí entonces ustedes van a estimar el precio, cuánto quiero ganar. Ya sé cuánto me costó hacerlo, ahora necesito saber a cuánto tengo que venderlo para poder ganar algo. Te dicen, bueno, quiero ganar 20% por cada uno, entonces el costo unitario, ¿cuánto va a ser? Lo multiplico por un porcentaje de ganancia mía y ese es el precio que le voy a colocar, ¿sí? Entonces, aquí en este estudio técnico va eso. Sus insumos, cuánto les cuestan, la estimación de todos sus costos, ¿sí? Ahí también tienen que colocar entonces los costos fijos, los costos variables, que serían, tengo que consumir luz, le voy a tener que dar algo a donde estoy, necesito una oficina, no necesito una oficina, estoy haciendo en mi casa, me van a cobrar en mi casa por la luz, me van a cobrar por el agua, ¿qué me van a cobrar? ¿Cuáles son mis costos? Completo, todo, para poder decir mis precios. Ese es el punto 3, ¿sí? El punto 3, mis costos y mi precio unitario. Si es por los servicios, digamos, el servicio para hacer los apps, bueno, también tengo costos. Necesito pagar internet, necesito pagar luz, necesito una computadora. Bueno, ya la tengo, ok, listo. No, necesito esos costos. Estoy alquilando un local, ok, pongo cuánto me cuesta ese local. Bien, entonces yo tengo que saber, si viene alguien a decir que necesito un apps para hacer una búsqueda de todas las clínicas que están cerca, yo quiero saber qué clínica tengo más cerca y entonces necesito una ubicación. Bueno, ¿cuánto me cuesta a mí hacer ese apps? 2 meses de una persona o de 2 personas que están cobrando, no sé, 400 al mes, lo que sea. Ustedes van a colocar entonces todos esos ítems y dicen, bueno, ese app de 2 meses le va a salir a esa persona a 2.500 porque mis costos son de 1.500 y quiero ganarme 1.000. Entonces ustedes se van a poner esos costos y precios en esta sección. Bien, ¿alguna pregunta del estudio técnico? No, bueno, seguimos. Estudio de mercado. Entonces ustedes van a averiguar los consumidores. Quizás ya muchos estuvieron analizando cuáles son los consumidores o quién iba a ser su cliente, ¿no? Ustedes colocan ahí entonces su clientela. Si ya lo segmentaron, yo creo que ya el que nos presentó el tema de la mermelada ya como que lo tiene segmentado, entonces ustedes lo colocan aquí, ahí no hay tema. Sus proveedores, quién te va a vender la piña, quién te va a vender la fruta, quién te va a vender la fresa, dónde vas a comprar azúcar, quién te va a ofrecer o quién te va a dar los frascos para la mermelada. Ese es tu proveedor. Si tú tienes que comprar 1 docena, 2 docenas, 3 docenas, coloca aquí tus proveedores, que debería ser más de uno. Cuando son temas de ese producto, tú necesitas tener como más de una opción por si en algún momento quiebra o ya no te puede dar, tú sabes que te vas a otro y te va a dar también otro frasco, lo que sea. ¿Sí? Competencia.
Alguien más está haciendo eso en tu sector, alguien más está atendiendo ese mercado y tú quieres ir a competir con él, ¿sí? Digamos que hay una competencia establecida, tú quieres ir a competir con él, tú lo mencionas aquí. Sí, hay una competencia, se llama así, 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 ofrece esto, pero tiene una deficiencia que son estas. Entonces tú pones ahí las ventajas y desventajas tuyas con respecto a tu competidor. Si hay varias competencias, ustedes las enumeran ahí. Sí, y luego la comercialización. Tienen que tener bien claro cómo van a comercializar su producto. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a abrir una página de Facebook, van a abrir un Instagram, van a empezar a generar publicidad por ahí, van a abrir un landing page con su producto en la web. ¿Qué van a hacer? O van a empezar a hacer llamadas, o van a empezar a mandar correos automáticos. ¿Cómo va a ser la comercialización? O van a ubicar una pequeña tienda en un mall para vender las mermeladas. Planifiquen su comercialización allí, ¿sí? Y ahí entonces van viendo, como un equipo de trabajo, ustedes van viendo, y si lo hacemos así, y si nos ponemos en esta tienda, y si nos ponemos en esta esquina, y ahí irán viendo los pros y contras de cada uno de los procesos de comercialización de su producto. O sea, ya tienen el producto, ¿cómo lo van a hacer llegar? ¿Cómo van a comercializarlo para que la gente lo compre? Ese es en este punto. Entonces, estos 4 ítems elementales para el estudio de mercado. El estudio de mercado normalmente son un trabajo grandísimo. Obviamente, como es un proyecto, un pequeño proyecto, ustedes buscan en internet, llaman por teléfono, averiguan, o sea, es una investigación relativamente pequeña porque no van a hacer la profundidad que hay empresas que se dedican a hacer estudio de mercado, que hay empresas que se dedican a hacer encuestas, a hacer focus group con los consumidores para saber qué les gusta, qué no les gusta. O sea, hay empresas que se dedican a hacer todo un estudio de mercado de meses, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos ese tiempo, es un estudio muy pequeño, pero solo para saber entonces lo elemental sobre hacer un estudio de mercado para nuestro producto, ¿sí? Divídanse el trabajo. Bien, y el quinto punto es el estudio financiero, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos viendo hoy sobre el flujo de caja, como ya les dije, el flujo de caja va a ser la tarea número 2, la van a hacer sobre su proyecto, o sea que uno del equipo va a hacer el flujo de caja y dice, ok, yo voy a hacer esta parte, que va a ser la tarea número 2, y a la vez va a formar parte de su proyecto en este ítem. O sea que ahí está matando 2 pájaros a un tiro. ¿Sí? Entonces, alguien o 2 del grupo que se dediquen a hacer esto, o uno que se dedique a hacer esto, y por ahí mismo alguien que se dedique entonces a hacer la inversión inicial. ¿Qué es la inversión? Así voy a colocar un flujo de caja para ver por 3 meses a ver cómo me sale. Entonces ustedes dicen, por esos 3 meses necesito una inversión inicial de 1.500, 2.000, 5.000, lo que ustedes indiquen. Y si esos 5.000, entonces aquí en la inversión inicial te dicen, necesitamos $5.000 para arrancar ese proyecto. Bien, ¿dónde lo vas a conseguir? ¿Tienes ahorros? ¿Va a ser algo familiar? ¿Vas a conseguir el dinero con tu familia? ¿Vas a ir a una institución financiera? O sea, solo plásmenlo, ¿no? No es que lo van a hacer. Plásmenlo ahí diciendo, necesitamos $1.500 y eso va a ser el ahorro de los 4 que estamos en el grupo, somos los inversionistas, cada uno va a poner 500 y ya van a ser entonces $2.000 para arrancar el negocio y somos accionistas, los 4 vamos a ser accionistas del negocio. Listo, así es. Necesitamos un monto inicial, que eso tiene que ser consono con su producto. Y el flujo de caja, lo que vimos hace un momento. ¿Con cuánto inicio? ¿Cuánto debo ganar? ¿Cuánto debo gastar? El primer mes, ¿cuánto me quedó? Sigo al siguiente mes y así voy por un trimestre o un cuatrimestre, como lo quieran hacer. ¿Sí? Eso es su proyecto final. ¿Sí? Comentarios, chicos, los escucho. ¿Comentarios? ¿No tienen comentarios? ¿Todo quedó claro? Bien. ¿Sí? Bueno, listo. Acá abajo entonces tengo la ponderación para que ustedes sepan exactamente su nota, cómo va a conformarse, ¿sí? ¿Cómo va a conformarse su nota? Cada una de las secciones que acabamos de ver aquí tiene su ponderación, algunas 15 puntos. La identificación del problema contempla parte importante del proyecto. Ya ustedes lo hicieron, los que adelantaron esta semana, perfecto, ya tienen estos 15 puntos ganados.
faltaría hacer análisis FODA y todo lo demás, pero es importante estos 15 puntos, inclusive ya muchos ya tienen estas 3 primeras partes. Bien, análisis FODA tiene 15 puntos, el estudio técnico 10, el estudio de mercado 10, el estudio financiero 10, la conclusión, recuerden que la conclusión es de ustedes, es una conclusión de su proyecto como tal, no es una conclusión del negocio que van a indicar, ¿sí? No es una conclusión de su negocio, o sea, no van a decir, concluimos que sí vamos a arrancar con este negocio, no. La conclusión es de su proyecto, o sea, hemos aprendido mucho sobre la evaluación de proyectos, de la formulación de proyectos y ahí entonces ustedes concluyen cómo les fue con este proyecto o con este trabajo final, ¿sí? Concluyen entonces como equipo, como grupo, que concluyeron allí, ¿sí? Y referencias bibliográficas deben de tener por lo menos 2 referencias. En toda esta investigación que ustedes van a hacer, van a estar a muchas páginas, a muchos libros, a muchas bibliografías. Ustedes van colocándola aquí, mínimo 2, no puede ser menos de 2, si no, entonces no investigaron nada. 2 o más. Y 10 puntos en la exposición de su proyecto. O sea, la otra semana nosotros a la misma hora nos vamos a reunir, pero va a ser básicamente para hacer la exposición de su proyecto, ¿sí? Hacer un PowerPoint con los puntos más importantes, no con el Word, no va todo este Word aquí. No, ustedes van a hacer un PowerPoint con los puntos más importantes para explicar cuál va a ser el problema que van a solucionar, cuál va a ser su proyecto, ponen un rato el análisis FODA, el estudio técnico lo pasan por encima de decir cuál es el precio que van a cobrar, el estudio de mercado, el estudio, unos 5 slides del PowerPoint o 6, y ahí resumen su proyecto, ¿sí? Tendrá unos 15 minutos, ¿sí? Así que preparen su presentación también porque va a tener entonces 10 puntos con respecto a su proyecto final. Para sacar 100, entonces, tienen que tener todos estos puntos listos y exponer su proyecto. En la exposición no es necesario que abren los 4 o los 3 de su grupo. No es necesario. Coordinen quién es la persona que mejor puede explicar su producto o su proyecto. Y si quieren que sean 2, 2. Si 1, 1. No tienen que ser todos, ¿sí? Solamente que ustedes tienen que coordinarlo y tomar en cuenta entonces cuál va a ser el que mejor lo pueda presentar, ¿sí? Este es para la próxima semana la exposición. ¿Alguna pregunta? Les recuerdo que su proyecto final tiene un 30% sobre su nota final, así que obviamente es súper importante que hagan su mejor esfuerzo en esta presentación porque es la actividad con más puntos. ¿No hay consultas? Si no hay consultas, igual yo le espero por el mensajero o cualquier cosa me escriben y yo le voy contestando lo más rápido posible sobre el proyecto. Bien, quiero también indicarles, si no tienen preguntas, que yo les envié un correo donde ya les indicaba que el parcial ya estaba disponible para ustedes. Sí, está en la unidad temática 3. Aquí está examen parcial, ¿sí? El examen parcial tienen hasta mañana, les di hasta mañana, porque obviamente sé que le estoy colocando muchas actividades. Tienen hasta mañana para hacerlo. A diferencia de los otros quiz que hemos hecho, que ustedes lo han tenido que hacer con tiempo y son 10 preguntas nada más, el examen es un poco más largo. Tiene 3 secciones, una buena cantidad de preguntas. La primera parte, todo viene casi de los quizzes, o sea que el que hizo el quiz hace la primera parte sin problemas. Ya después viene una parte de relacionar conceptos o pareo y la última parte de llenar espacios. Importante, tienen 90 minutos, o sea, cuando arrancan a hacer el examen, no se distraigan en otra cosa, no se vayan a comer y a regresar porque entonces el tiempo está corriendo, ¿sí? Si se detienen a la segunda parte y se fueron a tomar agua y se les olvidó, echaron un cuento y regresaron, están perdiendo tiempo y quizás en un momento se les vence el tiempo y hasta donde lo terminaron de hacer, hasta ahí llegaron, ¿sí? Entonces, dedíquense esos 90 minutos a hacerlo, seguramente va a ser menos tiempo, pero les puse tiempo ahí para que tengan holgura en hacerlo.
El parcial tiene un porcentaje de 20%, así que es importante que también lo hagan de aquí a mañana. Lo del tiempo, espero que sea hasta las 12 de la noche. Hay veces que alguien me dice que se les cerró una hora antes, entonces no se corran riesgos y háganlo temprano mañana o háganlo hoy, temprano. No se esperen hasta las 11 de la noche para jugar con el destino a ver si se les cierra o no se les cierra. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Examen parcial? ¿No hay preguntas? Listo, usted está bastante claro en todo. Bien, de la presentación que hice hoy, que también se las voy a subir a la plataforma, tenemos un quiz de esas 10 preguntas rápidas y sencillas que a ustedes les ha ido bastante bien. Tenemos entonces otra que van a estar hasta el día miércoles para que ustedes contesten en ese periodo estas preguntas. Son cortas, así que no le va a molestar tanto en el tiempo que tienen que hacer para el proyecto final. Hay personas que me deben, algunos que no hicieron el quiz. Yo me voy a estar poniendo en contacto por el mensajero. Le voy a decir, bueno, el que no hizo el quiz número 1 tiene para hacerlo el lunes, el quiz número 2 el martes. Y así, no sé, yo les voy a mandar el mensaje, pero ahí sí ya tenemos que poner un día específico para poner la actividad que no lograron subir o no lograron hacer. Obviamente, el quiz número 1 yo no le voy a poner el mismo quiz que le puse a los otros chicos. Es un quiz ya un poco más con más complicación, porque obviamente lo están haciendo tarde, y para no bajarle punto lo que hago es ponerlo en quiz un poquito más complicado para que se esfuercen un poco. Igual, la que va el quiz número 1, número 2, número 3, yo por el mensajero me voy a localizar con ustedes en estos días para decir cuándo vamos a hacer la reposición de la nota. Chicos, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Profesor, en el examen parcial viene la que es investigación del análisis FODA, más o menos eso, y los quiz, bueno, que los dijo, viene todo, pues, ¿verdad? Para el examen parcial es lo que vimos hasta la semana pasada. Sí, viene todo eso. Ya le digo, la mayoría viene del quiz. Los otros son un pareo, los relacionar conceptos. Y por último, llenar espacios, ¿sí? Entonces, sí, todo está en la diapositiva que nosotros mostramos y lo que hemos venido hablando en las videoconferencias. Problemas, no, solo hay un problema que es básicamente el que hicieron también en el quiz, muy parecido al que hicieron en el quiz. Eso va a ser el examen. Ok, está bien, gracias. Ok, la verdad. Chicos, entonces si no tienen otra consulta, voy a ir subiéndole esta grabación, voy a ir subirle también el quiz que tienen que entregar antes del miércoles, se lo voy a subir hoy en la tarde para que lo puedan ir haciendo. Les recomiendo entonces que puedan hacer el examen parcial lo más rápido posible, no vaya a ser que se les olvide y ahí sí vamos a estar en problemas. Tienen lo que les queda de la tarde de hoy y mañana. Yo les recomiendo que inicien desde hoy. Organícese con el equipo también para ver cuándo se van a reunir para ir haciendo los otros puntos, quién va a hacer qué y quién entonces va a coordinar todo a tener o a recopilar toda la información y quién va a hacer el PowerPoint para la próxima semana y quién va a exponer. Todo eso lo tienen que organizar, comuníquense ahí por el WhatsApp y váyanse poniendo entonces en eso para que tengan toda esta semana para hacerlo. Chicos, no tengo otra cosa. Cualquier consulta, entonces estoy por el mensajero. Nos vemos y entonces que tengan buenas tardes. Saludos. No se olviden del parcial. Hasta luego.